Muy buen día, bienvenido a La Voz, una sección ampliada de la Estrategia del Día podcast para profundizar en la visión y decisiones de los líderes que hacen noticia en diversas industrias. Platico con Alejandro Garza, quien recién lanzó un ETF temático enfocado en nearshoring a través de su gestora Aztlán Equity Management. Lo colocó en Estados Unidos, mientras que en México solo recibe el eco mediante su listado en el Sistema Internacional de Cotizaciones, el SIC. ¿Será que la verdadera tajada está del otro lado de la frontera? Según la visión de Garza, el ETF, aunque involucra a compañías de todo el corredor de Norteamérica, estará conformado en un 90% por empresas estadounidenses, pero también influye el factor local, en el que en México el mercado de los ETF es prácticamente inexistente. Garza presume aportar pronto a cambiar esto. Mientras tanto, tiene otro reto: ¿cómo llamar la atención en un mundo en el que hoy existen más de 9,000 ETFs? Será una fórmula que combine rendimientos, liquidez, el modelo de selección de empresas y la coyuntura geopolítica, el elemento que lo determinará todo. Alejandro, miles de ETFs en el mundo, temáticos para aventar. Y tú eres el primero en pensar en uno enfocado en uno de los momentos más expectantes, yo diría, porque todavía no se sabe muy bien a ciencia cierta si nos metemos en temas de inversión, ¿no? Pero uno de los momentos más expectantes, el que vive México. El nearshoring. Explícame la razón de ser de este ETF de nearshoring que está listando Aztlán, pero bueno, salió en Estados Unidos ya desde hace 3 meses, pero aquí finalmente llega al mercado mexicano. Así es, pues muchas gracias, Jimena, y pues de verdad que es una cuestión que a nosotros nos llena de orgullo. Es un gran honor poder traer un producto innovador al mercado. En este caso es un ETF temático. Como bien decías, hay miles de ETFs en el mundo, hay cerca de 9,000 ETFs, entre ETFs temáticos y ETFs pues, de diferentes tipos de estrategias de inversión. Pero en este momento, para nosotros poder traer un ETF de temática nearshoring, pues es muy importante porque estamos justamente en un momento en el que México está retomando una relevancia muy importante en la escena geopolítica. Sin duda tenemos grandes retos como país, como economía, pero tenemos grandes ventajas que justamente con estas dinámicas del nearshoring nos estamos dando cuenta que tenemos todas esas ventajas. Creo que a nivel país, a nivel industria, estamos sabiendo aprovechar estas ventajas y pues es un fenómeno que está generando no solamente mucho reconocimiento por parte de los jugadores del mercado, de la industria, en las noticias, pero también es algo que tiene una relevancia muy palpable en la realidad económica de México. Entonces, por ejemplo, hay algunos datos. Inversión extranjera directa, récord en 2023, cerca de 36,000 millones de dólares. Es el dato oficial. Hay diferentes fuentes que indican que cerca de 20,000 millones de dólares de toda esta gran cantidad de inversión extranjera directa puede estar directamente relacionada con nearshoring. ¿Qué es el nearshoring? Pues el nearshoring es la reubicación de las cadenas productivas. Típicamente lo que estamos viendo es reubicar estas cadenas productivas de países asiáticos, normalmente China, hacia la región de Norteamérica, que incluye a México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, en esa reubicación de cadenas productivas, pues México tiene una ventaja competitiva impresionante porque, primero que nada, tiene una cercanía geográfica con los Estados Unidos, el mayor mercado del mundo. Tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá y tiene toda una serie de características que lo hacen muy competitivo en temas de costos, en temas de eficiencias operativas para las empresas que están buscando establecer estas cadenas productivas con mayor eficiencia y sobre todo con 2 factores que son los que han detonado el tema del nearshoring, que son, por un lado, la parte geopolítica. Estados Unidos, pues con toda esta serie de imposición de tarifas a China y demás, y por otro lado, todos los riesgos de los cuales pudimos darnos cuenta durante la pandemia, que realmente fue sumamente disruptivo para las cadenas de suministro a nivel global y que pues alertó a todas las empresas en el sentido de poder tener cadenas de suministro mucho más eficientes, más cercanas a los, digamos, destinos finales de sus mercados, ¿no? Entonces, para nosotros, muy importante poder traer esta innovación como un producto de inversión, que es el primer fondo temático Norteamérica, que incluye stocks de los 3 países, Estados Unidos, México y Canadá.
y justo en este momento, ¿no? Donde México está teniendo esta gran relevancia por el nearshoring. Tú dices una palabra muy importante, innovación. Y eso a mí nada más me pone a pensar en una sola cosa. ¿Cómo es que las grandes gestoras de fondos en este planeta no pensaron en algo así, sabiendo que algunas de ellas pues también están muy metidas en el tema del nearshoring y las inversiones las están enfocando hacia allá, sobre todo con sus grandes inversionistas? ¿Cómo no se les ocurrió algo? Y tú explícanos un poco también qué es Aslan Equity Management, porque es una gestora de fondos boutique, ¿no? Exacto. ¿Cómo tú diste con esta idea ahora que hablas de innovación? Sí, no, bueno, yo creo que ahí nos da para un tema muy interesante que es el de la innovación. En nuestro caso, Aslan Equity Management es una empresa sui generis, en mi opinión, porque somos una empresa de origen americano, es decir, la empresa está basada en Estados Unidos. Constituida en Estados Unidos. Yo la empecé en Estados Unidos, pero el equipo somos principalmente, bueno, yo soy mexicano, de origen mexicano, si bien mi carrera profesional fue en Estados Unidos. Tenemos esta mezcla en Aslan de ser una empresa global. Nuestros socios, colaboradores están en Estados Unidos, en Hong Kong, en Argentina, y si bien la mayor parte del equipo está en México. Y creo que justamente para temas de innovación, pues muchas veces los jugadores que somos boutiques o que somos, digamos, empresas pequeñas que estamos tratando de traer innovación al mercado, pues es porque estamos impulsados por las problemáticas que tenemos en nuestro negocio, en nuestro día a día, y tratar de pues solventar problemas para nuestros clientes. Entonces, en el caso del nearshoring, el problema de los clientes inversionistas que nos planteaban en nuestras conversaciones era más o menos por decir, a ver, el nearshoring es una temática muy relevante, pero no hay una estrategia de inversión que nos permita acceder a esta temática. Entonces, bueno, el problema es cómo acceder a este tipo de inversión. Y así fue como nos dimos a la tarea de diseñar una estrategia de inversión que estuviera enfocada en nearshoring, en los habilitadores del nearshoring. ¿Por qué las grandes gestoras de inversiones no se adelantaron a esto? Puede ser por muchos temas. Digo, tienen todos los recursos y sobre todo gran talento. Son todos grandes competidores que admiro y respeto muchísimo. Pero creo que también tiene que ver con pensar fuera de, digamos, como se dice en inglés, fuera de la caja, out of the box thinking. Y son estructuras gigantes, ¿no? Al fin y al cabo, que tardan mucho tiempo y muchos procesos en poder desarrollar un solo ETF. Creo que lo comentamos en algún punto, o sea, apenas van en el ETF de Bitcoin. Sí, exactamente. Cuando ya Bitcoin ya tiene varios ciclos y exactamente, ¿no? Entonces, hay temas regulatorios, sin duda, pero yo creo que es esta cuestión de pensar en forma creativa. Por ejemplo, en este caso es pensar que no hay nada que nos impida tener una estrategia que incluya empresas americanas con empresas mexicanas, americanas y canadienses. El problema es que de forma tradicional la industria ya segmentó el mercado global de las bolsas de valores a nivel global entre las bolsas de los mercados desarrollados y las bolsas de los mercados emergentes. Entonces México está en el lado de los mercados emergentes, Estados Unidos y Canadá en el lado de las bolsas de los mercados desarrollados. Y esa es una inercia, ¿no? Que vas a llevar y va a ser difícil que puedas quizás tener esa ocurrencia. Este ETF, como bien dices, bueno, tu gestora de fondos fue constituida en Estados Unidos, pero además también este ETF, como otro que también tienes, pero que está enfocado en small caps, mid caps, fue listado realmente en Estados Unidos. Salió en Estados Unidos el 30 de noviembre y pues ahora llega al SIC de la Bolsa Mexicana de Valores. Pero en estos 3 meses, ¿qué aceptación has visto entre los participantes del mercado? Sí, para este fondo de nearshoring, el ticker o la clave de pizarra es NRSH. Lo listamos en la Bolsa de Nueva York, en el New York Stock Exchange, el 30 de noviembre, como bien dices, Jimena. Y en estos 3 meses creemos que nos ha ido muy bien. Como ya decíamos, es una industria muy competida. Tenemos cerca de 9,000 ETFs con los cuales hay que competir. Y estamos también compitiendo con grandes empresas que tienen todos los recursos para sacar productos y tener estrategias de marketing. En nuestro caso hemos logrado captar cerca de $10 millones en estos primeros 3 meses, que nos parece un buen desempeño. Nuestro objetivo es llegar a los $100 millones para finales de este año. Creemos que es bastante
asequibles a Meta para nosotros desde el punto de vista operativo y de marketing, venta y distribución. Y desde el punto de vista de la estrategia per se, nos ha ido bien. Tenemos un desempeño de cerca del 10% de rendimiento en dólares para los inversionistas que entraron desde el día 1. Y bueno, pues esto es el producto del diseño del ETF, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que tenemos adentro de este fondo de inversión? Yo veía, nació en un precio, corrígeme si me equivoco, de $20.33. Y el último precio de cierre al que vimos estaba en 21.43. Ajá, correcto. Exacto. Bueno, haciendo cálculos rápidos, también corrígeme si me equivoco, esto es un rendimiento desde su nacimiento del 5.80% más o menos. 5.80%. O sea, si lo vemos a 3 meses y anualizado, pues no va mal. No va mal, o sea, es un rendimiento, si lo analizáramos, es un rendimiento de cerca del 18% en dólares. El año pasado, el índice que nosotros creamos y que es el índice que sigue nuestro ETF, el índice de Nearshoring de Norteamérica, dio un rendimiento del 30% en dólares. En los últimos 5 años ha tenido también un rendimiento muy favorable de cerca de 18% anual compuesto en dólares. Entonces creemos que es un producto que además de proveer al gran público inversionista con un vehículo para poder participar en el fenómeno de Nearshoring como una estrategia de inversión, además está bien construido de tal forma que tiene buenos rendimientos. O sea, no es solamente participar en el fenómeno o en la temática, sino que además tener buenos rendimientos para las carteras y los patrimonios de los clientes. ¿No crees que los rendimientos que pueda llegar a tener este ETF, más allá del 2024, estén atados a la coyuntura geopolítica? Porque ahorita la expectativa que mueve a todo el mercado y a todas las emisoras que están inmersas en el tema del nearshoring, pues es bastante positiva, ¿no? Y se puede ver en los montos cuando se emite deuda, cuando salen con algún instrumento o incluso en el mercado de capitales, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con este ETF si, por ejemplo, a nivel internacional, China empieza a mudar también sus manufacturas a México y entonces empieza a reconfigurarse otra vez el panorama? El ETF, el rendimiento de este ETF de Nearshoring está atado de cierta forma a la coyuntura geopolítica. ¿Tú qué piensas? Bueno, es un excelente punto y justamente tiene que ver con el diseño del producto y el diseño de la estrategia de inversión. ¿Cómo diseñamos la estrategia de inversión? Para nosotros lo que era muy importante era crear una estrategia que le permitiera a los inversionistas tener acceso al fenómeno de nearshoring, a todos los beneficios del nearshoring, que tienen que ver con inversión extranjera directa, con naves industriales, con transporte y logística, y que fuera esto independiente de quiénes fueran los jugadores específicos desde el punto de vista geopolítico. Es decir, desde un punto de vista geopolítico, sí vemos que Estados Unidos va a seguir imponiendo este tipo de presiones para poder tener estas cadenas productivas más cercanas a su mercado y también pues, impedir temas, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, impedir que jugadores como China puedan tener este desarrollo en tecnologías de avanzada como los chips que se utilizan en inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, eso lo vemos que va a seguir. Pero cómo diseñamos la estrategia fue, vamos a buscar a los habilitadores del nearshoring. Los habilitadores son los que se van a beneficiar de este fenómeno independientemente de quién sea el que esté moviendo sus cadenas productivas a la región de Norteamérica. Empresas habilitadoras. Habilitadoras, entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso de las empresas preseleccionadas dentro del universo de inversión, a ser seleccionadas para formar parte del índice de Aztlán de nearshoring, son... por ejemplo, principalmente las fibras o las empresas mexicanas, claro, de bienes inmuebles industriales. Tienen que ser específicamente inmuebles industriales. Fibras industriales. Fibras industriales. Entonces, ahí nosotros en las reglas del índice decimos, tiene que tener un X porcentaje como mínimo de sus activos y de sus ingresos, tienen que venir por la parte industrial para segregar de la parte comercial o de viviendas, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos jugadores, las fibras en el caso de México, o los REITs en el caso de las americanas, los Real Estate Investment Trusts, industriales, son habilitadores. Entonces, cualquier empresa americana, mexicana, china, francesa, que quiera venir a Norteamérica a establecer su operación, tiene que buscar una nave industrial. Entonces, estamos buscando ese tipo de jugadores que van a ser los habilitadores de esta venida de cadenas productivas a la región de Norteamérica. Mismo caso de transporte y logística. Transporte y logística se va a requerir al establecer
estas cadenas productivas en Norteamérica al crecer y por lo tanto estamos buscando jugadores que estén especializados en ese segmento de industria. O sea, por ejemplo, en México sería Tracción, Grupo México Transportes. Exactamente. ¿Esas están dentro de la panza? Están dentro de la panza del fondo y del universo de inversión para y ahora, la selección. En esta misma panza, ¿cómo está conformado Norteamérica? O sea, en términos de porcentaje, ¿cuánto más de Estados Unidos, de Canadá, de empresas mexicanas? ¿Cómo está conformado el ETF? Sí, eso también es algo que creo yo que es muy interesante del diseño y de la construcción de la estrategia. Lo que hemos hecho es una metodología que preselecciona 60 empresas que tienen las características, están listadas en México, Estados Unidos o Canadá, están en estos segmentos de industria que son los habilitadores del nearshoring, transporte y logística, fibras industriales, almacenamiento y logística, infraestructura de transporte. Y luego, con esa preselección del universo de inversión, aplicamos nuestra metodología propietaria cuantitativa. Nosotros tenemos un modelo cuantitativo que nos permite hacer un ranqueo de las empresas conforme tengan mejores o peores métricas financieras, operativas y de evaluación. Entonces, esta metodología la aplicamos para la selección final de empresa por empresa y esa selección final, al hacer el agregado final, es lo que nos da las asignaciones por país. Y al día de hoy, las asignaciones son 60% Estados Unidos, 20% Canadá y 20% México. Pero bueno, y el objetivo sería también crecer un poco más el porcentaje mexicano, ¿no? Digo que también no es la misma proporción, porque obviamente en Estados Unidos hay más empresas. En Estados Unidos hay más empresas, o sea, la muestra de origen nace con más empresas americanas. Típicamente vamos a ver entre el 50 y 90% del ETF van a ser empresas americanas. Pero una cuestión que también a nosotros nos parece interesante es que como la selección está basada en fundamentales, es decir, si la empresa tiene buen crecimiento, buenos márgenes de utilidad, buena generación de flujo libre, buenas valuaciones, el modelo la va a seleccionar. Entonces, si yo soy un operador de una empresa listada mexicana o de Norteamérica y quiero ser parte del índice, pues voy a tener el incentivo de decir, oye, yo quiero tener, y siempre lo tengo, ¿no? De entrada, ¿no? Pero para poder formar parte del índice, pues tienes que tener métricas superiores al promedio del mercado. Entonces eso nos incentiva a todos, ¿no? A tener siempre la mejor operación para que esto pueda ser seleccionado por el índice y en la medida en la que eso suceda, el porcentaje de participación de México va a aumentar. Una cosa es el rendimiento y otra cosa son los volúmenes. Yo también estaba revisando el primer ETF de Aztlán Equity Management y tiene poca liquidez, corrígeme si me equivoco. ¿No podría pasar lo mismo con este ETF de nearshoring, ya sea en Estados Unidos o México? Mira, es un excelente punto y nos vamos a entrar en un tema muy técnico. En el mundo de los ETFs, bueno, como ya vimos, hay cerca de 9,000 ETFs a nivel global. El gran porcentaje de la bursatilidad y de los activos bajo gestión de los ETFs está concentrado en un número muy pequeño de ETFs muy grandes, pero que también al mismo tiempo son ETFs muy genéricos, es decir, replican un índice como el S&P 500. Y luego tenemos un conjunto muy amplio de ETFs medianos y pequeños que tienen una bursatilidad menor y tienen una cantidad de activos bajo gestión menor. En el caso de nuestro primer ETF, que la clave de pizarra o el ticker es AZTD y son empresas globales, mercados desarrollados, pequeñas y medianas, small y mid caps, hacemos algo similar a lo que acabamos de describir de nearshoring. Tenemos un modelo cuantitativo, hacemos una selección de un universo de inversión de 5,000 empresas y seleccionamos las 27 mejores. Otra innovación que hasta donde sabemos no hay otro fondo con características iguales. Y al día de hoy, después de un año y medio de haberlo listado en la Bolsa de Nueva York, tenemos cerca de $45 millones en activos bajo gestión en el fondo. Y la bursatilidad o volumen transado diario varía mucho. Hay días en donde hay mucha operación y hay días en donde hay muy poca operación. Y aquí es en donde entramos en la cuestión técnica del producto del ETF como tal. Hay dos cosas que hay que considerar cuando uno quiere evaluar e invertir en un ETF. Una es que el fondo en sí mismo tenga un formador de mercado que provea liquidez. En el caso de los fondos de Aztlán, tenemos un formador de mercado en el mercado origen en Nueva York, que es el número 1 a nivel global, es el que mueve, digamos, toda esta liquidez a nivel global,
decenas de miles de millones de dólares diarios. Se llama GTS Mishler. Todo esto viene en la información de los prospectos y demás de Aztlán. Entonces tenemos un formador de mercado en el mercado de origen que nos da la tranquilidad de que tenemos un proveedor de liquidez del otro lado del trade, independientemente de que yo vaya a comprar o vender. Siempre voy a tener a mi market maker para poder, digamos, matchar esa operación. En México también tenemos formador de mercado, que es Finamex. Entonces ahí tenemos también un formador de mercado local, que es como un segundo nivel de aseguramiento de liquidez, que no se requeriría necesariamente porque ya tenemos en el mercado de origen este formador de liquidez, pero tenemos esa seguridad adicional para el gran público inversionista. Entonces, formación de liquidez es un concepto. Y el otro, muy importante, es que una vez que tienes tu formador de liquidez y una estructura adecuada, desde el diseño del producto, lo que hay que tener mucho cuidado, y sobre todo para empresas como nosotros que nos enfocamos en las small y mid caps o empresas medianas y pequeñas, es crear las condiciones de liquidez desde el diseño del producto. Es decir, evitar que se haga una selección de empresas que no tienen la versatilidad adecuada. De tal forma que el producto, los 27 o 30 stocks que tengas adentro del ETF, cada uno de esos stocks tienen muy buena liquidez. En lo individual y en el conjunto, pues no vas a tener ningún problema porque todos ellos van a tener una liquidez más que adecuada para poder tener una versatilidad en el mercado. Entonces, esos dos factores los tenemos muy en cuenta. En el caso del ETF de Nearshoring, ¿cuántas empresas en total? En el de Nearshoring tenemos 30. 30. Y en el de Small y Mid Caps, 27. 27. Es otra de las características de Aztlán. Nos gustan las estrategias concentradas. Tenemos la firme convicción de que a través de una selección adecuada de empresas podemos generar valor. Y es parte de lo que hemos pues dispuesto en los diseños de nuestras estrategias. Pero esperas buen comportamiento del inversionista mexicano. Yo creo que sí, hay mucha expectativa. Hemos tenido obviamente pues mucha actividad con los diferentes jugadores, las plataformas, asset managers, inversionistas, y realmente es un producto que está causando mucho interés. Que los inversionistas están realmente esperando la fecha para poder evaluarlo y potencialmente incorporar en sus carteras. Entiendo que el ETF de Nearshoring es Norteamérica, no es México. Exacto. ¿Tendría que ver la correlación de que hay más empresas estadounidenses en la panza del ETF que México para listarse primero en Estados Unidos que en México? ¿O cuál fue la razón de elegir Estados Unidos? ¿Por qué elegimos Estados Unidos para para listar el ETF de origen? Pues tiene que ver con varios factores. En primer lugar, nos parece que al listar en Estados Unidos nos abre y nos amplía el espectro del mercado global. Si listáramos en México, pues estaríamos enfocando el producto para un mercado local. En nuestro caso, somos una empresa global con una visión global y queremos tener productos que estén a disposición del gran público inversionista en el mundo. Entonces, ese es un factor. Creo que el otro factor es que y es un problema del huevo y la gallina. O sea, en México no tenemos todavía las condiciones, no hay el desarrollo de un ecosistema de inversiones robusto. Hay poquísimos ETFs, o sea, ni con los dedos de una mano contamos los ETFs que hay listados en México, que son ETFs mexicanos, es decir, la estructura del fideicomiso es una estructura mexicana. Entonces hay también pues una falta de desarrollo de la infraestructura y del ecosistema, y otra vez es el huevo y la gallina. O sea, alguien me pudiera decir, bueno, pues es que si no empiezas tú por listar aquí en México, no lo vas a contribuir en ese sentido, pero pues tenemos el otro factor que ya mencioné, que para nosotros pues es el mercado global. Pero aún así, por amor a México, ¿no te gustaría listar algo para impulsar el mercado de los ETFs? Claro, por amor a México lo vamos a hacer. Ya tenemos en nuestros planes varios productos. Tenemos planes de crecimiento pues muy agresivos en el sentido de decir, hacen falta este tipo de productos innovadores que generen valor para los inversionistas, y en ese conjunto de productos que estamos ya pues con una certeza amplia de que los vamos a lanzar, hay algunos ahí que sí son muy específicamente diseñados para el producto eminentemente mexicano. Entonces, claro que lo haremos. Y ahora, ¿tendrían que ver más o menos igual también con el nearshoring o serían temáticos? ¿Vendrían pronto? ¿En cuánto tiempo? ¿Apenas los estás planeando, diseñando? Sería una combinación. Yo creo que serían temáticos y también
en lo que concierne a ETFs que puedan estar listados en México o para hacer un listado inicial en México, tienen que ser indexados. Entonces todo esto conlleva un desarrollo previo de nuestros índices propietarios y por lo mismo los índices propietarios son parte de este segmento de la industria que se denomina en Estados Unidos o en inglés Smart Beta, o es decir, ETFs que replican índices y estos índices siguen ciertas reglas. Típicamente se diseña con base en factores fundamentales o factores de algún tipo. Valuaciones, crecimiento, momentum. Entonces, para nosotros los productos van a ser una combinación de Smart Beta, temáticos, con algunos temáticos o temas de inversión que son pues, de interés para el gran público inversionista, para el mercado. Y sí, por supuesto, vienen también algunos ETFs activos, pero pues esos desafortunadamente pues solamente van a estar disponibles fuera de México. Rasgos generales. El mercado de los ETFs, ¿cómo lo ves para este año? El mercado está en un boom extraordinario, sin precedentes. El año pasado fue el año máximo en cuanto a nuevas emisiones o emisiones netas, porque cada año hay emisiones y hay cierres. Como ya veíamos, hay cerca de 9,000 ETFs, por lo tanto, no es fácil mantener un ETF, son vehículos costosos. Hay que tener un nivel mínimo de operación y de activos bajo gestión para que estos productos tengan viabilidad económica. Pero aún con todo eso, el año pasado fue un año récord. Las cifras que estamos viendo en la industria, la inteligencia de mercado que tenemos, indica que sigue esa tendencia a la alza en cuanto a nuevas emisiones. Vemos también otra dinámica muy importante que para nosotros es clave en nuestra estrategia de negocio y tiene que ver con esta competición que hay entre los fondos mutuos y los ETFs. Creemos que esta migración de fondo mutuo a ETF va a seguir. De hecho, en los últimos 2 años hemos visto conversiones de muchas de las grandes casas de inversión de sus fondos mutuos a ETFs, porque el ETF pues, tiene todas estas ventajas operativas, fiscales, de transparencia, menor costo para el inversionista. Es realmente un vehículo mucho más eficiente. Entonces vemos perspectivas bastante favorables y un segmento de industria que sigue en crecimiento pues, prácticamente exponencial. Esto fue La Voz, una sección ampliada de la Estrategia del Día podcast con Jimena Tolama. Te invitamos a escucharnos pronto en la siguiente conversación. Que tengas un día muy productivo.